Estamos de retorno en la bitácora. Hemos visto diferentes facetas de la historia. Ahora la pregunta, ¿cómo entendemos la descolonización? ¿Cómo es que se está manejando esta palabra actualmente en diferentes ámbitos, en diferentes estilos, circunstancias, descolonización de la política, incluso se ha dicho, y eso lo vamos a ir tocando más adelante sin duda alguna, pero ¿cómo tenemos que entender la descolonización y qué pasa en la coyuntura, Rafael? Bueno, la revisión histórica que hacemos tiene que ver con el hecho de que, así como el conocimiento que manejamos en nuestra formación académica, ese conocimiento se transfiere luego a las instituciones, porque las instituciones no solamente están hechas de piedra y cemento, sino del conocimiento que es el que en definitiva da sentido al sentido de las instituciones. Entonces, las instituciones y el Estado en general se expresa en lenguaje normativo, en el lenguaje jurídico. Todo eso es conocimiento. El problema es el conocimiento que contiene toda nuestra estructura normativa estatal, todas nuestras instituciones, desde la escuela, el cuartel, el hospital, etcétera. ¿Qué tipo de conocimiento contienen para desarrollarse a sí mismos? ¿Es un conocimiento que se deduce de nuestra historia, de nuestros problemas, de nuestras contradicciones, o es un conocimiento copiado y calcado de otras realidades que no tienen mucho que ver con la nuestra? Entonces el problema es cuando nos enfrentamos a esto, advertimos de que casi todo el conocimiento que nos forma, en vez de formarnos, nos deforma. Porque no es un conocimiento que se deduzca. Estamos cuestionando el conocimiento que hemos tenido por más de 5 siglos. Entonces, descolonización quiere decir ser consciente de esta condición que nos atraviesa, una condición colonial que no permite que descubramos nuestra realidad, sino el conocimiento que manejamos y portamos encubre de modo constante y sistemático nuestra realidad. No es solo de término, no es solo retórico decir sí hay que descolonizarnos en educación, en la música, en tantas áreas que hemos escuchado hablar de descolonización que simplemente te lleva a volvamos a como estábamos antes, dejemos de lado todo lo que ha sido la conquista española en el caso de Bolivia, por ejemplo. Es más que eso, estamos simplemente en una faceta superficial si estamos hablando de descolonización desde esa forma de vida que considero la estamos entendiendo muchos. Pues el asunto es que hay mucho prejuicio que ha envuelto el concepto, sobre todo por el ámbito académico que es reacio a abandonar el conocimiento tradicional hegemónico que posee, ¿no? El conocimiento también da estatus. Entonces, si cuestionas tú a alguien que posee 3 doctorados, se molesta. Pero si en el fondo eres capaz de demostrar que su conocimiento tiene muy poco que ver con tu propia realidad, entonces el asunto cobra relevancia, ¿no? Muy bien se dice, las personas menos dispuestas a cambiar de opinión son las personas más cultas. ¿Por qué? Porque ya tienen su cerebro completamente compaginado. En cambio, son siempre aquellos que no están dominados por un conocimiento totalmente esquematizado los que son abiertos a la novedad. Cuando ocurre una novedad en el ámbito de la ciencia, siempre es resistida por el conocimiento hegemónico. Por eso no en vano los belarminos querían quemar a Galileo. Entonces los actuales belarminos son los que se ensañan contra la descolonización porque en el fondo no la comprenden, no la entienden, porque su conocimiento es profundamente eurocéntrico y helenocéntrico. Es que no van a reconocer y cuestionar el conocimiento que tienen de muchos años. Y lo grave es, ese conocimiento se traduce en política. Por eso podemos decir... La política buscando la hegemonía, buscando solo el poder. No, la política siempre es lo explicitado de lo que el conocimiento científico ya posee. Entonces, por ejemplo, Hugo Semmelmann, un chileno epistemólogo, lo dice de modo bien claro. La epistemología, o sea, el ámbito más abstracto de la reflexión científica es profundamente político. Porque en la epistemología, básicamente, yo estoy apostando un proyecto de vida. Para explicitar ese proyecto de vida, para hacerlo racional, para exponerlo de modo racional, yo contengo ya una imagen de lo que quiero de mi país, una imagen de Estado,
Ya poseo de modo anticipado eso. Entonces, eso explicitado en la política contiene ya el desideratum que tú ya tienes como investigador. O sea, nadie entra a ciencias sociales, a sociología, a economía política o a teoría política es que está establecido, desde la ingenuidad. Todos ya tenemos una imagen de lo que queremos para nuestro país. El asunto es, ¿esa imagen se corresponde con lo que tu país realmente es? ¿O es una imagen copiada de los centros hegemónicos y que copiando eso crees que puedes imponerlo a una realidad distinta de aquella? Para nuestra realidad, la realidad que tienen los países de América del Sur sobre todo, por el tema de culturas, de las civilizaciones, por el tema aymara, lo de Tiwanaku y bueno, todo lo que conocemos, ¿no? que nos incluye a los países de Sudamérica, va a implicar ese retroceso a ese periodo, una adaptación, una revisión en realidad de qué es lo que necesitamos y qué se acomoda a lo que nosotros queremos o estamos viviendo en determinado momento y tiempo. Es el primer prejuicio que se lanza, ¿no? De que los descolonizadores quieren volver a la edad de piedra. Hoy en día, incluso en el primer mundo, en Europa y Estados Unidos, a partir de la física cuántica se está cuestionando seriamente la idea de tiempo lineal. Pues eso de que el futuro está adelante y el pasado está atrás es una falacia. Incluso no puede ser resistida ante cualquier análisis de la física actual. Porque los neurobiólogos dicen, eso de que el futuro esté adelante y el pasado esté atrás es una pura apariencia en el estado consciente. O sea, el tiempo no es lineal y menos unidireccional. Heidegger, por ejemplo, en Ser y Tiempo, decía, en todo momento de nuestra vida estamos conjugando la tríada temporal pasado, presente y futuro. Y cualquiera puede hacer el ejercicio siguiente, ¿no? Cuando está yendo a algún lado y se olvidó para qué estaba yendo, ¿qué hace? Se da la vuelta. O sea, para saber a dónde voy, tengo que ver de dónde he venido. Entonces, ese examen diario que hacemos nos da cuenta de que el pasado, como memoria acumulada, siempre está dándole de sentido a todas nuestras acciones en el presente. Y de lo que hacemos en el presente, estamos produciendo futuro. Entonces, cuando el presente pierde sentido, el futuro no me lo puede dar ese sentido, porque el futuro no ha acontecido. El presente reclama al pasado el sentido que ha perdido. Entonces, cuando doy el giro existencial y veo al pasado, de dónde he venido, adelante ya no está el futuro, está el pasado. Entonces, eso siempre estamos haciendo en la vida cotidiana. Por ejemplo, cada 25 de diciembre, los cristianos, al festejar el natalicio de Cristo, retornamos en el tiempo para afirmar una identidad. Lo mismo hacemos en Pascua. Siempre estamos retornando al pasado, no de modo empírico, pero siempre lo hacemos porque el presente siempre necesita del pasado para afirmar una identidad. Ahora, si este pasado está falseado, entonces estamos dándonos la vuelta aquí. Primero a reconocer cómo era este pasado, primero a establecer aspectos que quizá no se los ha tomado en cuenta y ahora sí se los pone en tela de juicio. Por eso hacíamos el examen histórico. En descolonización decimos, no se trata de volver al pasado, se trata de recuperar nuestro pasado, el pasado que se nos ha sido negado. Porque con la pedagogía moderna, con Jean-Jacques Rousseau, con el Emilio, se dice, Emilio est orphelin, dice, ¿no? Emilio tiene que ser huérfano, no tiene que tener ni padre ni madre. Pedagógicamente sabemos que la madre es la transmisora de la cultura. Pero la pedagogía burguesa moderna no quiere que el Emilio tenga padres y madres porque no quiere ningún tipo de reacción o ningún tipo de resistencia ante los valores que le está imponiendo el mundo moderno. Por eso no quiere que tenga padres, porque desde la visión europea el pasado es malo. Su pasado era malo, alguna vez lo hemos dicho. Sí. Del pasado europeo no pueden sacar nada, por eso se inventan un pasado, se inventan Grecia. Pero cuando nosotros creemos eso, devaluamos nuestro pasado, el único que tenemos. El que nos tendría que dar sentido, además. El que nos tendría que dar sentido. El pasado que se nos ha sido negado. Se nos ha sido negado, el que estamos buscando que tenga sentido para hablar de descolonización. Cerramos el programa y en una frase, como hacer un resumen. ¿Qué tenemos que entender por descolonización? ¿Cómo tenemos que ver nosotros por la descolonización en todo caso? Bueno, eso es más complicado, ¿no?
Porque digamos, si fuéramos fieles al contenido del concepto de descolonización, no podríamos dar recetas, porque eso sería una visión colonial del asunto. Pero tenemos que buscar ese sentido, y lo decíamos Sí, hace rato. entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Lo que hace la descolonización como criterio metodológico es mostrarnos que estamos atravesados por una condición, la condición colonial, que no permite que seamos sujetos de nuestra propia historia, porque estamos falseados por un conocimiento que no es pertinente para nosotros. De ese conocimiento podemos aprender de lo mejor de Europa y Estados Unidos, pero no podemos fundarnos en ese conocimiento. Tenemos que fundarnos en un conocimiento propio. No basta que un pueblo salga a las calles a liberarse. Un pueblo necesita producir su propio conocimiento para que su liberación se realice, porque necesita producir todas las mediaciones para que su proyecto se lleve a cabo. Y eso significa, en última instancia, producir un Estado que entre en correspondencia con lo que en última instancia ese pueblo es. Y para eso un pueblo necesita producir conocimiento propio. Muchas gracias, Rafael. Y siempre lo hemos escuchado decir al presidente Evo Morales: necesitamos producir conocimiento. ¿Y qué estamos buscando al hablar de descolonización en la bitácora? Es buscar ese sentido que nos guíe y que podamos reconocer quiénes somos y a dónde vamos. Esto ha sido La Bitácora, señores. Ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes y será hasta nuestro siguiente programa. Permiso.